El padre biológico de Michu emergió de las sombras para desatar un cataclismo legal y familiar que sacudió a los mismísimos Ortega Cano, dejando a Gloria Camila y José Fernando en la cuerda floja mientras luchaban por el alma de una pequeña inocente. La menor no es un mero instrumento de cambio, esa fue la contundente declaración que resonó, rompiendo el estruendoso silencio que había envuelto el trágico fallecimiento de Michu. Esta afirmación, comparable a una granada emocional inesperada, provino de una figura hasta entonces desconocida para el gran público, alguien que, a pesar de su renuencia a ser el centro de atención, ya no podía guardar más su reserva. Nadie anticipó que después de la súbita y desoladora partida de Michu, sería precisamente su progenitor biológico, Enrique, un individuo que había permanecido completamente al margen de la esfera pública durante años, quien irrumpiría con tal ímpetu para transformar radicalmente el panorama en la pugna por la tutela de su nieta. En tanto, los foros televisivos se inundaban de interpretaciones sesgadas, vociferaciones y recriminaciones por cuentas emocionales pendientes. Él, con una determinación inquebrantable, adoptaba una resolución trascendental en la intimidad. Su propósito fundamental, interponerse activamente para salvaguardar la integridad de la infante, incluso si ello significaba desafiar directamente a su propia estirpe. La escena mediática vibraba con la discordia, pero Enrique se erigía como un pilar de entereza inusitada. José Fernando, por su parte, había mantenido una impenetrable reserva desde el solemne acto fúnebre de Michu, sumido en un duelo personal y silencioso que parecía inquebrantable. Las conmovedoras instantáneas que compartió en su perfil de Instagram junto a su pequeña hija resultaron ser sobrecogedoras en su desolación, un grito mudo de dolor. Capturadas en una monocromía cruda, estas imágenes transmitían una palpable sensación de privación, de un vacío abrumador y de una profunda soledad que calaba hondo en el alma. En el mensaje que acompañaba dicha publicación, se despedía de Michu con palabras que solo pueden emanar de un espíritu completamente quebrado por el sufrimiento. Siempre permanecerás en nuestra memoria, una persona cuya sonrisa habitará en el alma y cuyo canto resonará en la brisa. Te adoramos, mamá. En su alocución no se percibía ni un asomo de furia, ni el más mínimo atisbo de recriminación. Únicamente un dolor puro, desgarrador e inexpresable. Sin embargo, esta callada aflicción estaba destinada a desvanecerse en breve, ya que simultáneamente, mientras las plataformas digitales se veían colmadas de expresiones de simpatía y emoticonos de afecto, los programas televisivos se atestaban de narrativas que progresivamente distorsionaban la auténtica sucesión de los acontecimientos, tergiversando la realidad a cada instante. Tamara, la consanguínea de Michu, emergió en el escenario mediático asumiendo el rol de una redentora, una figura casi sacrificial, mientras que su progenitora, Inmaculada, se presentaba incansablemente como una desvalida víctima de un ambiente hostil que las había abandonado a su suerte. En medio de esta cacofonía ensordecedora de versiones contradictorias, acusaciones mutuas y falsedades interesadas, lo verdaderamente trascendente que pendía de un hilo ignorado por muchos, era el frágil futuro de una criatura de tan solo 8 años. Esta niña, quien acababa de sufrir la irreparable y traumática pérdida de su madre, se hallaba, sin culpa alguna, en el epicentro de un incontrolable remolino sensacionalista que amenazaba con devorarla. En el centro de esta turbulencia, Gloria Camila, con su habitual prudencia, optó por una reacción concisa, limitada a un lacónico os quiero, y la publicación de un símbolo de corazón en sus plataformas digitales, una señal de apoyo sutil pero significativa. No obstante, detrás de esta parca expresión se ocultaba una contienda franca y sin cuartel que apenas iniciaba su curso, una pugna legal y emocional que prometía intensificarse con cada jornada. La tensión se palpaba en el ambiente, augurando una batalla de proporciones insospechadas por el destino de la pequeña, donde cada movimiento sería decisivo. La primicia, difundida por el reconocido periodista Jesús Manuel Ruiz, desestabilizó por completo el panorama mediático y legal, alterando las fichas sobre el tablero. La identidad del individuo, destinado a establecer orden en el porvenir de la descendiente de Michu y José Fernando, no era ni el afamado Ortega Cano ni la mediática Gloria Camila. Se trataba, para sorpresa de todos, del mismísimo padre de Michu, Enrique. Este hombre era una incógnita para la opinión pública, una figura ajena al glamour y la exposición. Carecía de cualquier historial en el mundo televisivo, no perseguía la notoriedad ni el reconocimiento público, pero su determinación para intervenir era inquebrantable y su propósito puro. Enrique había permanecido en una paciente y solemne espera durante 9 jornadas, sumido en el más profundo duelo,
contabilizando cada hora con precisión hasta el momento en que legalmente le fuera permitido solicitar el acta de últimas voluntades de su difunta hija. Estaba plenamente consciente de que en dicho documento podría residir la clave fundamental para impedir que la tutela de la pequeña Rocío recayera en manos que consideraba inapropiadas o perjudiciales, manos que solo veían en la niña un potencial beneficio. ***, no olvides que el contenido más exclusivo y las revelaciones más impactantes solo las encontrarás aquí. Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa para no perderte ni un solo detalle de los escándalos que sacuden a las celebridades. Haz clic y forma parte de nuestra comunidad ***. Entre tanto, su excónyuge y la otra hija, Tamara, continuaban su incesante desfile por las pantallas televisivas, monetizando exclusivas sin pudor, divulgando pormenores sobre supuestas obligaciones económicas que pesaban sobre Michu, emitiendo señalamientos infundados y reiteradamente, erigiéndose como el único puerto seguro y la tabla de salvación para la infante. No obstante, una pieza no encajaba en este rompecabezas mediático que ellas construían con tanto esmero, ya que Enrique, conforme relatan quienes poseen un conocimiento íntimo de su persona, es un individuo ponderado, de temple calmado y una preparación impecable. Un profesional que siempre se ha mantenido distante de la fiebre sensacionalista y el circo mediático que ahora envolvía a su antigua estirpe, una familia que él había dejado atrás. Jesús Manuel Ruiz fue enfático al puntualizar con claridad: este caballero ha optado por proceder desde el más absoluto anonimato, desde la discreción total. No ha pisado un solo foro televisivo, no ha concedido una sola entrevista y aún así, su contribución al bienestar de la niña supera con creces la de todos aquellos que elevan su voz vociferando ante las lentes de las cámaras, buscando la aprobación pública, mientras Tamara derramaba lágrimas copiosas ante las lentes de las cámaras, profesando un afecto casi maternal hacia su sobrina. Algunos informantes y testigos presenciales desvelaban una realidad diametralmente opuesta y perturbadora. En establecimientos hosteleros de Arcos de la Frontera, ella misma había admitido en conversaciones privadas que Michu había contraído obligaciones financieras irresolubles y que la única vía para subsanar dicha situación era comparecer repetidamente en programas televisivos para disertar sobre los pormenores íntimos de la estirpe Ortega Cano. De este modo, sin tapujos ni escrúpulos, se vislumbraba cómo la desgracia se transfiguraba en un recurso lucrativo, como si el sufrimiento ajeno pudiera mercantilizarse sin ninguna consideración moral. Una amiga entrañable de Michu, descrita por todos como su confidente incondicional y hermana del alma, no pudo contener más su profunda indignación ante semejante cinismo. Se comunicó de inmediato con los medios de comunicación, profundamente perturbada y exasperada por los testimonios que escuchaba, dispuesta a desvelar una verdad oculta que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Esta confidente, con una firmeza inquebrantable, aseguró con vehemencia que Tamara estaba faltando a la verdad de manera descarada. Afirmó que a lo largo de muchos años, Michu le había manifestado sus deseos más íntimos y claros respecto al futuro y la crianza de su descendiente. Su voluntad era explícita, rotunda e inquebrantable, carente de ambigüedades o matices. La pequeña debía permanecer bajo la tutela y el cuidado de la estirpe de José Fernando. Sostenía categóricamente que ni su progenitora inmaculada, ni su hermana, Tamara, poseían la madurez emocional o la solidez financiera necesarias para asumir la delicada y compleja tarea de la crianza de la infante. A pesar de las distancias geográficas y de los altercados previos que hubieran podido surgir, Michu siempre había considerado que lo más propicio y beneficioso para el desarrollo de la niña era crecer al lado de Gloria Camila y del patriarca Ortega Cano, dos figuras que representaban estabilidad. Esta revelación resultó ser demoledora y encajaba a la perfección con una intuición largamente albergada por muchos, aunque pocos se atrevían a confirmarla públicamente. Detrás del melodrama, las lamentaciones y los ríos de lágrimas de Tamara se ocultaba una calculada estratagema. Lo que se presentaba como una devoción incondicional, en realidad disimulaba una apremiante necesidad pecuniaria. La niña, sin pretenderlo ni desearlo, había sido transformada en un emblema, en un pretexto, en un posible recurso afectivo para subsanar de manera indirecta diversas carencias monetarias de su familia materna. Mientras tanto, en la apacible localidad costera de Costa Ballena, el clan Ortega Cano se disponía a compartir unas jornadas de quietud, afecto y normalidad con la pequeña Rocío. En este ambiente hogareño no existían demandas imperiosas, ni valoraciones prejuiciosas, ni la intromisión de las cámaras. Tan solo la genuina aspiración de compartir momentos con ella,
de brindarle su compañía en un silencio reconfortante y de acompañarla durante una estación estival que sin lugar a dudas quedaría grabada indeleblemente en su memoria como un refugio de paz. Porque la esencia de su propósito no radicaba en prevalecer en una disputa jurídica o en una victoria mediática, sino en simplemente estar presente, en prodigarle cuidados incondicionales y en reparar las heridas del alma infantil. Y ese precisamente era el plan meticuloso y bien orquestado de Enrique: requerir el documento de últimas voluntades para constatar si su hija había plasmado por escrito sus designios respecto a la custodia. En caso de ausencia de dicho testamento, su intención era recurrir a los cauces legales establecidos, ya que en ausencia de una disposición testamentaria, la patria potestad recae intrínsecamente en el padre biológico, y en su defecto dicha autoridad se transfiere a los ascendientes directos, Ortega Cano, Gloria Camila, y efectivamente también a él mismo como abuelo materno. *** Cansado de la censura y los chismes sin fundamento, en Alerta Rosa te traemos la verdad sin filtros. Suscríbete ahora para acceder a contenido exclusivo, análisis profundos y todas las noticias que los demás no se atreven a contar. No esperes más, únete a la comunidad más informada. *** La singularidad de Enrique residía en su absoluta e innegociable indiferencia hacia el protagonismo. No anhelaba titulares rimbombantes que alimentaran su ego, ni requería la efímera fama que tanto buscaban otros. Su única motivación, su faro en la oscuridad, era asegurar el bienestar integral de su nieta, protegerla con uñas y dientes de ser arrastrada a los estudios televisivos, e impedir a toda costa que su tierna infancia se convirtiera en una sucesión ininterrumpida de reportajes exclusivos y de lamentaciones fingidas que solo servían a intereses ajenos. Anhelaba fervientemente que la pequeña pudiera desarrollarse en un ambiente de decoro, con afecto genuino, respeto incondicional y una normalidad tan esquiva hasta ese momento. Y mientras él ejecutaba sus movimientos estratégicos en los tribunales, moviendo cada ficha con precisión y discreción, su exesposa y su descendiente continuaban monopolizando los espacios televisivos, sin cesar, reiterando su propia narrativa de los hechos y desmintiendo con vehemencia las declaraciones de Michu. Incluso cuando dichas aseveraciones habían sido categóricamente corroboradas por una persona que compartió íntimamente su cotidianidad, una testigo de primera mano de la verdad. La confidente de Michu fue categórica en sus afirmaciones, desvelando una verdad que muchos habían ignorado o distorsionado. Ella siempre lo manifestaba con claridad meridiana, reveló con convicción. Su deseo inequívoco era que su hija permaneciera por encima de todo junto a Gloria y Ortega Cano, quienes le ofrecían un hogar estable y amoroso. Michu lo expresaba así sin ambajes, porque estaba plenamente consciente de que ni su progenitora ni Tamara poseían la madurez emocional o la capacidad necesaria para hacerse cargo de la niña en la complejidad de su situación. Ella no carecía de discernimiento, era una mujer lúcida, aseveró la amiga, sabía perfectamente que en caso de que algo le sucediera, la única alternativa verdaderamente viable para el futuro de su hija era precisamente esa familia, la de José Fernando. ¿Cuál era la postura de José Fernando mientras toda esta efervescencia mediática y legal se desataba con furia? Su proceder era el mismo que siempre había adoptado: salvaguardar a su descendiente desde la discreción y el anonimato. No concedía entrevistas, no respondía a las provocaciones ni a los ataques públicos, pero cumplía escrupulosamente con el pago de la pensión. Había estado presente en cada oportunidad que le había sido posible, y ahora más que nunca su anhelo más profundo era estar a su lado de forma constante y activa, siendo el pilar que su hija necesitaba. Junto a ella y para ella, la algarabía mediática continuaba su escalada incesante. Cada jornada emergía un nuevo juicio de valor, un nuevo murmullo infundado, una nueva aseveración polémica. Pero la verdad intrínseca, esa que prescinde por completo de las lentes de las cámaras y del resplandor enceguecedor de los focos, lograba abrirse camino con determinación en medio del estrépito del escándalo, y esa verdad poseía un nombre propio, sencillo y vulnerable. Rocío, una pequeña que nunca solicitó la notoriedad, que no comprendía las complejidades de los litigios judiciales ni las audiencias mediáticas. Su único anhelo, su más profundo deseo, era recuperar la capacidad de sonreír, de jugar, de ser simplemente una niña. Y si existía alguien capaz de proporcionarle esa anhelada dicha, quizás no sería la persona que con mayor estridencia y aspavientos proclamaba su devoción en la pantalla televisiva. Probablemente sería aquel que había aguardado en el silencio más absoluto durante 9 días, esperando la llegada del momento legal propicio.
aquel que con la documentación en mano y sin ningún tipo de artificio escénico, llevó a cabo lo que todos debieron haber hecho desde el primer instante, protegerla de la vorágine. Porque en esta historia compleja, la esencia no radicaba en quien alzaba más la voz, sino en quien actuaba con la mayor expresión de afecto genuino y desinteresado. Y en ocasiones, el amor más puro es precisamente aquel que no requiere de la aprobación ni los aplausos ajenos, el que florece en la discreción. Cada crepúsculo, los focos televisivos se extinguían, el espectáculo público cesaba por unas horas, pero la encarnizada contienda persistía, librándose con feroz intensidad en la privacidad de los despachos jurídicos, en el murmullo furtivo de los pasillos judiciales, en las intrincadas deliberaciones entre los letrados de cada parte y en los hilos de conversación de los grupos familiares de WhatsApp, donde ya no quedaba vestigio alguno de lazos afectivos o de lazos de sangre. Entretanto, la pequeña Rocío seguía sumida en una incomprensión desgarradora, incapaz de asimilar por qué su universo personal había implosionado de manera tan abrupta y sin advertencia. Por qué su madre había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Por qué algunos la envolvían en abrazos tiernos y sinceros, mientras otros, con una mirada cargada de avidez y un propósito oculto, la observaban como un objeto. La niña se sentía, sin remedio, como un valioso trofeo en medio de una cruenta batalla legal y mediática que paradójicamente ella jamás había provocado. Su inocencia contrastaba brutalmente con la sordidez del conflicto que la rodeaba, dejándola en el medio de una tormenta que no comprendía. ¿Quieres estar al tanto de los secretos más íntimos de las celebridades? En Alerta Rosa te lo contamos todo. Suscríbete y recibe las primicias directamente en tu buzón sin rodeos ni censura. Únete a nuestra comunidad de incondicionales Enrique, el progenitor de Michu, era plenamente consciente de la imperiosa urgencia del tiempo, un factor crucial en el desarrollo de los acontecimientos. Había aguardado con una templanza admirable y una paciencia estoica los 9 días que la legislación estipulaba como necesarios para iniciar el proceso legal, y ahora, con los pertinentes documentos en su poder, se dirigía con determinación al registro para formalizar la petición de aquello que nadie parecía dispuesto a afrontar en voz alta: las últimas voluntades de su difunta hija. No obstante, sabía con certeza que si no existía un testamento formal y explícito, la pugna se tornaría aún más encarnizada y compleja, puesto que en ese escenario la resolución dependería por completo de la interpretación jurídica y de la resonancia generada por el ruido mediático. En el bando opuesto, Inmaculada y Tamara incrementaban su omnipresencia en los medios televisivos, en una estrategia calculada. Cada una de sus apariciones era más teatral, más dramática y más emotiva que la precedente. Lágrimas profusas, pausas dramáticas calculadas al milímetro, la exhibición de instantáneas de álbumes familiares y relatos sensibleros sobre las adversidades que habían enfrentado, todo ello enmarcado por la misma frase que se repetía como un mantra obsesivo, casi hipnótico: amamos a la niña, la cuidaremos con devoción, es de nuestra sangre, nuestra responsabilidad. No obstante, las declaraciones de individuos cercanos a Michu empezaron a resquebrajar esa fachada de conveniencia que Tamara e Inmaculada habían erigido con tanto esmero. Una antigua empleada del hogar que sirvió en la residencia de Inmaculada durante años, filtró a los medios de comunicación que la relación entre madre e hija era inherentemente volátil, signada por recurrentes altibajos, prolongadas ausencias y silencios dolorosos que dejaban cicatrices. Aseguró que Michu había derramado copiosas lágrimas en numerosas ocasiones a causa de su sentimiento de soledad, y que se refería a José Fernando como una persona que, a pesar de sus equivocaciones y dificultades, siempre la sustentaba económicamente y profesaba una adoración profunda por su descendiente. Michu había manifestado en varias ocasiones su inquietud ante la posibilidad de que, si algo le sucedía, su hija terminara bajo la tutela de quienes, a su juicio, no comprendían el verdadero significado de la crianza responsable y amorosa. Estas revelaciones comenzaron a generar un profundo malestar en la audiencia y en los propios medios. Algunos programas, que inicialmente habían mostrado una clara afinidad con Tamara e Inmaculada, empezaron a formular interrogantes incómodos y punzantes. ¿Por qué Michu jamás aludió a su progenitora en sus mensajes públicos? Si la afectaban tan profundamente, ¿por qué no la acompañaron durante su periodo más vulnerable y delicado? ¿Por qué todas las personas de su círculo más íntimo corroboraban que su voluntad era que su hija residiera con la estirpe Ortega Cano? Las contradicciones eran, ahora, evidentes para todos. Mientras tanto, Gloria Camila persistía en su estrategia de silencio mediático, una postura que contrastaba con la vorágine circense.
Sin embargo, su círculo más cercano, movido por una lealtad férrea, comenzó a movilizarse con discreción pero con una firmeza inquebrantable. En su caso, no se trataba de meras palabras o declaraciones vacías, sino de acciones concretas y meditadas. Entablaron contacto con un prestigioso bufete de abogados especializado en derecho de familia, no con la intención de despojar a la pequeña de sus lazos sanguíneos, sino con el propósito inquebrantable de protegerla y asegurar su bienestar futuro. Su enfoque era actuar con la máxima cautela y prudencia, basándose rigurosamente en la documentación pertinente y respetando escrupulosamente los plazos legales establecidos. Eran plenamente conscientes de que, una vez desatada la tormenta mediática y legal, la única salvaguarda efectiva para la infante residía en una estructura jurídica inexpugnable y en el respeto irrestricto de la voluntad expresa de su difunta madre. La estrategia era clara: menos exposición pública y más fundamentos legales sólidos que hablaran por sí mismos. La presión ejercida por los medios de comunicación escaló a un nuevo peldaño de bajeza cuando trascendió la noticia, con gran revuelo, de que Tamara había formalizado un preacuerdo con una productora para la realización de un metraje documental sobre su verdad, una narrativa que prometía ser desgarradora pero interesada. El proyecto pretendía plasmar su trayectoria personal, su sufrimiento, su pugna y, por supuesto, la figura omnipresente de la niña, todo ello comercializado bajo el pretexto de dar visibilidad a la tragedia y honrar la memoria de Michu. Sin embargo, lo que generó mayor inquietud y alarma entre quienes aún intentaban preservar la serenidad y la ética fue la revelación de la letra menuda, las cláusulas ocultas del contrato. Cada aparición de la pequeña sería monetizada, cada instante de su inocencia valdría dinero. Su figura se convertiría en un activo económico, una fuente de ingresos para terceros. La respuesta de Enrique fue inmediata y contundente, un verdadero golpe sobre la mesa. Abandonó por completo su discreto perfil público y difundió un comunicado legal, conciso pero demoledor en su contenido. En él declaraba que cualquier tentativa de explotar la imagen de su nieta, sin su consentimiento expreso, sería objeto de una denuncia judicial fulminante y sin dilación. Enfático, afirmó que en su condición de abuelo materno, poseía derechos inalienables y que estaba resuelto a ejercerlos sin paliativos, hasta las últimas consecuencias legales. ***¿Quieres estar al tanto de los secretos más íntimos de las celebridades? En Alerta Rosa te lo contamos todo. Suscríbete y recibe las primicias directamente en tu buzón sin rodeos ni censura. Únete a nuestra comunidad de incondicionales. El comunicado de Enrique impactó como una verdadera explosión en el entramado mediático. Algunos medios optaron por retractarse de sus previas publicaciones, mientras que otros intentaron buscar excusas para su complicidad. Sin embargo, Tamara, lejos de amilanarse o reconocer su error, contraatacó con vehemencia y audacia. En un programa de máxima audiencia y entre sollozos histriónicos, acusó directamente a Gloria Camila de intentar adquirir la custodia de la pequeña, de querer comprar a la niña. Afirmó que a lo largo de los años, la estirpe Ortega Cano solo había ofrecido dádivas insignificantes y que toda su actuación era una mera estrategia de imagen para limpiar su reputación. No obstante, en el set de televisión nadie aplaudió, nadie sonrió y nadie dio crédito a su narrativa. Ello se debió a que en esa misma emisión irrumpió otra voz inesperada. Una antigua condiscípula de Michu en el instituto. Llevaban años sin contacto, pero ella conservaba mensajes, audios y conversaciones que, al ser compartidas, dejaron a la audiencia estupefacta. Michu ya desde su adolescencia expresaba el temor que le infundía la codependencia emocional de su progenitora, la inestabilidad de su hermana, y que el único espacio donde se había sentido verdaderamente escuchada y segura fue en el hogar de los Ortega, donde, a pesar de las desavenencias y los conflictos inherentes, nunca le faltó sustento ni refugio. Cuando su mundo se desmoronó, José Fernando la recibió sin juzgarla, ofreciéndole un apoyo incondicional que nunca olvidó. Las plataformas digitales se encendieron con una fuerza inusitada, reflejando el sentir de la calle. Los comentarios se multiplicaban como reguero de pólvora, dejando al descubierto la verdadera opinión pública. Michu quería que su hija estuviera con los Ortega. Tamara la está utilizando sin escrúpulos. Enrique es el único con cordura y sensatez en esta locura. Las etiquetas y hashtags que abogaban por la verdad y la protección de la menor se posicionaron rápidamente en las tendencias. En cuestión de apenas unas horas, la narrativa se transformó en el asunto principal del día, capturando la atención de millones de personas. Incluso agencias de noticias de alcance global empezaron a hacerse eco del escándalo, trascendiendo las fronteras nacionales. Evidentemente, no se trataba de una trivial desavenencia entre parientes.
Era el fiel reflejo de cómo una adversidad personal podía transformarse en un espectáculo lucrativo, de cómo una menor podía ser instrumentalizada y mercantilizada, y de cómo el recuerdo de una madre recién fallecida podía distorsionarse y manipularse con el único fin de producir material mediático sensacionalista. Enrique, por su parte, fue convocado de urgencia ante el magistrado. Acudió con la máxima discreción que lo caracterizaba, portando consigo toda la documentación legal pertinente y absteniéndose de emitir declaración alguna. Sin embargo, al abandonar el recinto judicial, una reportera logró aproximarse. Él, con voz titubeante pero inquebrantable, pronunció una única frase que resonó con la fuerza de una promesa. Mi nieta no será jamás una pieza de negociación ni una moneda de cambio. Aunque me halle completamente solo en esta batalla, la protegeré con toda mi entereza y hasta mi último aliento. Su determinación era palpable. Simultáneamente, José Fernando organizaba un desplazamiento crucial a la capital española. Su propósito no era, bajo ningún concepto, conceder entrevistas o alimentar el morbo mediático, sino formalizar, en compañía de su asesor legal, la petición de una custodia compartida con su hermana. Su fundamento radicaba en su irrefutable paternidad biológica y en la profunda convicción de que su descendiente necesitaba estabilidad emocional y un entorno seguro, lejos del circo mediático que la rodeaba. Gloria, por su parte, solicitó jornadas libres en su ocupación, dispuesta a priorizar el bienestar de su sobrina. Su anhelo era estar presente en cada audiencia judicial, en cada gestión legal, en cada determinación trascendental, pues ahora, más que nunca, sentía la ineludible responsabilidad moral de resguardar a su sobrina como si fuera su propia prole. Y en medio de esa atmósfera densa, hostil, casi onírica en su irrealidad, un nuevo factor irrumpió inesperadamente en la escena. Un periodista con una reputación sólida y una trayectoria intachable aseveró haber recibido, de manera anónima, una réplica de una epístola manuscrita por Michu varios meses antes de su óbito. En ella, la difunta expresaba su aprehensión ante la perspectiva de dejar a su hija al cuidado de su progenitora y su hermana. Solicitaba explícitamente que, en caso de su fallecimiento, la menor fuera educada y protegida por la estirpe Ortega. Aunque este documento no constituía un instrumento protocolizado o notarial, se erigía como una evidencia afectiva innegable, un desesperado clamor, una postrera voluntad carente de validez jurídica formal, pero imbuida de una verdad irrefutable en cada una de sus líneas. Los representantes legales de Tamara desestimaron la misiva, calificándola como un mero pedazo de papel sin valor probatorio, carente de peso jurídico o validez alguna. Los letrados de Enrique, en un contraste notable, la consideraron un elemento crucial en el litigio, una pieza fundamental que podría inclinar la balanza. Por su parte, los defensores de José Fernando la presentaron como el testimonio fidedigno de una verdad conocida por todos en la intimidad del círculo cercano, pero que hasta ese instante nadie había podido validar públicamente con pruebas tangibles. El magistrado, con su habitual cautela y perspicacia, instó a la prudencia a todas las partes y solicitó un margen de tiempo para su estudio pormenorizado y exhaustivo. No obstante, el impacto ya era irreversible en la opinión pública, porque aquella epístola, en cuestión de minutos, fue divulgada en la totalidad de los programas televisivos. Leída en voz alta por presentadores y tertulianos, analizada con detalle por especialistas en la materia, evaluada por psicólogos y sobre todo lamentada profundamente por la audiencia. Conmovida hasta las lágrimas. Más allá de la contienda legal, del espectáculo mediático y de las narrativas contrapuestas y sesgadas, el contenido de esa carta resultaba desgarrador en su sencillez. Revelaba que una madre intuía su inminente deceso, que se sentía profundamente sola en su proceso y que su único temor real no era la propia muerte, sino la desgarradora perspectiva de dejar a su descendiente en las manos equivocadas, de ser instrumentalizada. Y esa, en última instancia, era la única verdad que realmente importaba y que conmovía hasta lo más profundo del ser. La jueza, con una discreción inquebrantable, fijó una fecha para la sentencia, dictando una clara instrucción. La menor no podría ser mencionada públicamente, pero era tarde, la niña ya era titular. Su historia, su nombre, su rostro estaban por todas partes. Tamara insistía en su defensa de justicia, pero la voz pública y las revelaciones de una psicóloga infantil y el entorno íntimo de Michu desvelaban sus verdaderas intenciones: el oportunismo. Enrique, por su parte, accedió al expediente de su nieta, solicitando la custodia provisional con una estrategia de estabilidad y anonimato. José Fernando se involucró activamente, presentando un plan de convivencia sólido. Gloria Camila, con un comunicado, prometió proteger a su sobrina de ser un espectáculo. La tensión escaló cuando Inmaculada planeó un libro explotando la tragedia,
lo que impulsó a Enrique a solicitar la custodia permanente, alegando la explotación de su nieta. En una audiencia secreta, Enrique leyó una emotiva carta personal, asumiendo sus errores y buscando la reparación a través de hechos. La jueza, tras escuchar a todos, incluida la niña, cuya preferencia por Gloria y su padre fue clara, dictó una orden preliminar. La menor no podía estar bajo custodia de quienes obtuvieron beneficios económicos. Esto excluyó a Tamara e Inmaculada del proceso. Días después, en una sala sin focos, la sentencia final otorgó la custodia principal a José Fernando, con apoyo de Gloria Camila y supervisión. Enrique, en un gesto de nobleza, retiró su petición de custodia al ver la felicidad de su nieta, confirmada por una nota de la niña. «Quiero estar con mi papá y con la tita Gloria». El ruido mediático cesó. Rocío halló la calma y un hogar de amor y dignidad. La memoria de Michu, su deseo de proteger a su hija, se cumplió, permitiendo a su pequeña, por fin, volver a sonreír. ***, y recuerda que para no perderte ni un solo secreto de las celebridades, la verdad sin filtros y los análisis más impactantes, debes suscribirte ahora mismo a Alerta Rosa. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo ***.